El 25 de enero de 1971, después de más de 9 meses de uno de los juicios más largos, extraños y mediáticamente sensacionales en la historia estadounidense, un jurado en Los Ángeles regresó con su veredicto. Charles Manson, de 36 años, y 3 mujeres jóvenes de su familia, Susan Atkins, de 22 años, Patricia Krenwinkel, de 23, y Leslie Van Houten, de 21, se pusieron de pie para escuchar su destino. «Culpable de asesinato en primer grado», dijo el secretario del tribunal, leyendo el veredicto en el caso de Sharon Tate Polanski. Y luego nuevamente, y nuevamente. 7 veces en total, una por cada víctima. Mientras el secretario leía el veredicto, Manson gritó: «Ustedes no tienen autoridad sobre mí». Patricia Krenwinkel declaró: «Se han juzgado a ustedes mismos». Susan Atkins dijo: «Mejor cierren sus puertas y cuiden a sus propios hijos». Leslie Van Houten se quejó: «Todo el sistema es un juego». 2 meses después, el 29 de marzo de 1971, el mismo jurado regresó con su recomendación para la sentencia: muerte. Los 4 acusados fueron sentenciados a morir en la Cámara de Gas de California. Un 5º miembro de la familia, Charles Tex Watson, sería juzgado por separado y también sentenciado a muerte. Pero las sentencias de muerte nunca se llevarían a cabo. En 1972, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la ley de pena de muerte del Estado, y las sentencias de muerte de los 5 fueron conmutadas a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Charles Manson moriría en prisión de cáncer de colon en 2017, a la edad de 83 años. Susan Atkins moriría en prisión de cáncer cerebral en 2009. Patricia Krenwinkel y Charles Watson permanecen encarcelados hasta el día de hoy. Solo Leslie Van Houten, después de ser negada la libertad condicional 22 veces, fue finalmente liberada en 2023 a la edad de 73 años. Esta es la historia de los asesinatos Tate LaBianca, los crímenes que, en palabras de la escritora Joan Didion, efectivamente sonaron la campana de muerte de la contracultura de los 60. Esta es la historia de cómo un exconvicto carismático con ojos salvajes y teorías apocalípticas sobre una guerra racial reunió a un grupo de jóvenes seguidores y los envió en misiones asesinas que conmocionarían a Hollywood y cambiarían para siempre la forma en que Estados Unidos veía el movimiento hippie. Esta es la historia de Charles Manson y la familia. El ascenso de Charles Manson. Charles Miles Maddox nació el 12 de noviembre de 1934, hijo de Kathleen Maddox, de 16 años, en Cincinnati, Ohio. Su madre era alcohólica, que pasaba más tiempo en bares que cuidando a su hijo. El padre de Charles nunca fue parte de su vida. Kathleen más tarde se casó con William Manson, cuyo apellido Charles adoptó, aunque ese matrimonio también fracasó rápidamente. La infancia de Manson fue un catálogo de negligencia, abuso e institucionalización. A los 12 años ya había sido enviado a múltiples hogares de acogida y escuelas para niños problemáticos. A los 13 cometió su primer robo. A los 14 fue enviado a una escuela de formación para delincuentes juveniles en Indiana, de donde escapó repetidamente. Para cuando tenía 18 años, Manson había pasado más de la mitad de su vida en instituciones. En sus 20s, Manson fue dentro y fuera de prisión por cargos que incluían robo de auto, fraude de cheques y proxenetismo. Desarrolló habilidades que usaría más tarde para manipular a sus seguidores. Tocaba la guitarra, estudiaba cientología y filosofías de la nueva era. Practicaba hipnosis y, más importantemente, aprendió a leer a las personas y decirles exactamente lo que querían escuchar. En 1967, Manson fue liberado de la prisión federal en Terminal Island, California. Tenía 32 años y había pasado más de la mitad de su vida encarcelado. Según se informa, dijo a los funcionarios de la prisión que no quería ser liberado, que la prisión era su hogar. Pero liberado fue,
en el mundo turbulento de San Francisco en 1967, en medio del verano del amor, cuando decenas de miles de jóvenes convergían en Haight-Ashbury buscando significado, comunidad y una alternativa a la sociedad convencional. Manson, con su experiencia en manipulación y su hambre de poder, vio en este movimiento hippie una oportunidad. Comenzó a reunir seguidores, principalmente mujeres jóvenes que eran vulnerables, buscadoras, a menudo alejadas de sus familias. Les ofrecía amor, aceptación, una sensación de pertenencia. Les daba drogas, principalmente LSD, que usaba para romper sus resistencias psicológicas. Y lentamente, metódicamente, construyó lo que se conocería como la familia Manson. La familia Manson. La familia comenzó como un grupo pequeño de mujeres que siguieron a Manson desde San Francisco, cuando viajaba en un autobús escolar pintado de negro. Entre las primeras estaban Mary Brunner, Lynette Squeaky Fromm y Patricia Krenwinkel. Eventualmente, la familia crecería a aproximadamente 100 miembros, aunque el núcleo duro nunca excedió 25 o 30 personas. En 1968, la familia se estableció en el Rancho Spahn, una antigua locación de películas del oeste en las colinas sobre el Valle de San Fernando. George Spahn, de 80 años, el dueño del rancho, permitió que la familia viviera allí, a cambio de que cuidaran la propiedad. En realidad, Manson había enviado a Lynette Fromm para seducir al anciano ciego Spahn, y ella se convirtió en su compañera constante, asegurando que la familia pudiera quedarse. La vida en el rancho Spahn era una mezcla extraña, de comunidad hippie e institución totalitaria. Manson predicaba amor libre y vida comunitaria, pero él mantenía control absoluto. Organizaba orgías sexuales cuidadosamente orquestadas, no por placer, sino por poder. Usaba LSD no para expansión de la mente, sino para romper las personalidades de sus seguidores y reconstruirlas a su imagen. Desarrolló un culto de personalidad donde él era el Mesías, el Cristo resucitado, el único que podía guiar a sus seguidores a través del apocalipsis venidero. Combinando ideas tomadas del álbum blanco de los Beatles y el libro del Apocalipsis de la Biblia, Manson desarrolló una profecía bizarra que llamó Helter Skelter. Profetizó que los negros pronto se levantarían contra el establishment blanco en una guerra racial apocalíptica. Los negros ganarían, pero no sabrían cómo gobernarse a sí mismos, y entonces se volverían hacia Manson, quien habría sobrevivido al Helter Skelter en una cúpula de placer subterránea debajo del Valle de la Muerte, para liderar la nación recién constituida. Cuando Helter Skelter no comenzó por sí solo, Manson decidió que necesitaba darle un empujón. Enviaría a miembros de la familia en misiones asesinas que culparían a los revolucionarios negros, iniciando así la guerra racial. Los asesinatos de Tate LaBianca fueron esos asesinatos. La noche del 8 de agosto, los asesinatos Tate. En la tarde del 8 de agosto de 1969, Charles Manson reunió a algunos miembros de la familia en el rancho Spahn. «Ahora es el momento de Helter Skelter», anunció. Ordenó a Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian que se fueran en un auto. Watson estaba a cargo. «Ve a esa casa donde vivió Melcher», le dijo Manson a Watson, refiriéndose al 10.050 Cielo Drive en Benedict Canyon. «Y mata a todos los que estén allí. Hazlo de la manera más espeluznante que puedas». Terry Melcher era un productor de discos que había rechazado previamente darle a Manson un contrato de grabación. Manson aparentemente creía que Melcher todavía vivía en Cielo Drive. No lo hacía. La casa ahora era alquilada por el director de cine Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate, de 26 años, quien estaba embarazada de 8 meses y medio. Alrededor de las 12:10 de la mañana del 9 de agosto, los 4 miembros de la familia llegaron a 10.050 Cielo Drive. Linda Kasabian se quedó en el auto como vigía. Watson, Atkins y Krenwinkel subieron por el empinado camino hacia la propiedad. Cortaron las líneas telefónicas. Luego vieron un auto acercándose por el camino. Era Steven Parent, de 18 años,
que había estado visitando al cuidador de la propiedad, William Garretson, que vivía en la casa de huéspedes. Watson detuvo a Parent, sacó un revólver calibre 22 y disparó al adolescente 4 veces a través de la ventana del auto, matándolo instantáneamente. Los 3 asesinos luego se dirigieron a la casa principal. Adentro, 5 personas estaban pasando una noche tranquila. Sharon Tate estaba allí con 3 amigos. Jay Sebring, de 35 años, un estilista de cabello famoso. Abigail Folger, de 25 años, heredera de la fortuna del café Folger. Y el novio de Folger, Wojciech Frykowski, de 32 años, un aspirante a guionista de Polonia. Watson cortó la pantalla de una ventana y entró en la casa. Abrió la puerta principal para Atkins y Krenwinkel. Los 3 asesinos reunieron a las 4 víctimas en la sala de estar. «Soy el diablo y estoy aquí para hacer el negocio del diablo», anunció Watson. Lo que siguió fue una orgía de violencia que conmocionaría al mundo. Frykowski fue golpeado en la cabeza repetidamente con la culata del revólver de Watson. Cuando trató de escapar, fue disparado 2 veces y apuñalado 51 veces. Folger también trató de escapar. Krenwinkel la persiguió por el césped, la arrastró hacia atrás y la apuñaló repetidamente. «La apuñalé y seguí apuñalándola», diría Krenwinkel más tarde. Cuando se le preguntó cómo se sentía, respondió: «Nada, quiero decir, ¿qué hay que describir? Simplemente estaba allí y estaba bien». Sebring fue disparado y apuñalado 7 veces. Y luego estaba Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio, suplicando por la vida de su bebé. «Solo quiero tener a mi bebé», suplicó. Atkins respondió: «Mira, perra, no me importa si vas a tener un bebé, mejor te prepares para morir». Sharon Tate fue apuñalada 16 veces. Atkins más tarde confesaría que había probado la sangre de Tate, diciendo que sabía cálida y pegajosa. Antes de irse, Atkins mojó una toalla en la sangre de Tate y escribió la palabra pig en la puerta principal de la casa. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron una escena de carnicería indescriptible. La sangre estaba por todas partes. Los cuerpos yacían donde habían caído. Sharon Tate y Jay Sebring estaban conectados por una cuerda que había sido arrojada sobre una viga del techo, haciendo parecer como si hubieran sido colgados. El horror de la escena era casi incomprensible. La noche del 9 de agosto. Los asesinatos. LaBianca Manson aparentemente no estaba satisfecho con los asesinatos de Tate. Según varios miembros de la familia, estaba disgustado con el pánico y la huida de las víctimas. Sintió que los asesinatos habían sido demasiado caóticos, demasiado ruidosos. Decidió que la noche siguiente él mismo acompañaría a la familia para mostrarles cómo se hace. Alrededor de las 2 de la mañana del 10 de agosto, Manson, Watson, Krenwinkel, Van Houten y Kasabian condujeron por Los Ángeles en busca de nuevas víctimas. Manson dirigió a Kasabian a 3301 Waverly Drive, en la sección Los Feliz de Los Ángeles, ubicada al lado de una casa donde Manson y miembros de la familia habían asistido a una fiesta el año anterior. Manson subió solo por el camino. Luego regresó para decir que había atado a los ocupantes de la casa. Según Watson, Manson señaló a un hombre durmiendo a través de una ventana, y los dos entraron por la puerta trasera sin cerrar. Manson despertó a Leno LaBianca, ejecutivo de supermercado de 44 años, del sofá a punta de pistola, y hizo que Watson atara sus manos con una correa de cuero. Manson luego fue a buscar a la esposa de LaBianca, Rosemary, de 38 años, del dormitorio, y la trajo a la sala de estar. Manson le dijo a la pareja que no serían lastimados, que solo estaban siendo robados. Luego salió de la casa, dejando a Watson, Krenwinkel y Van Houten para cometer los asesinatos. Watson asesinó brutalmente a Leno LaBianca con un cuchillo de carnicero, apuñalándolo múltiples veces. Luego talló la palabra war en el estómago de LaBianca. Mientras tanto, en el dormitorio, Krenwinkel y Van Houten atacaron a Rosemary LaBianca. Van Houten ayudó a sostener a Rosemary mientras Watson la apuñalaba hasta la muerte.
Rosemary recibió 41 puñaladas. Antes de irse, los asesinos escribieron mensajes en las paredes con la sangre de las víctimas. Death to Pigs y Rice fueron escritos en las paredes de la sala de estar. En la puerta del refrigerador escribieron Helter Skelter, deletreándolo mal. Estos mensajes pretendían hacer parecer que los asesinatos habían sido cometidos por revolucionarios negros, iniciando así Helter Skelter. La investigación. Inicialmente, la policía de Los Ángeles no conectó los asesinatos de Tate con los asesinatos de LaBianca, a pesar de que ocurrieron con solo unas horas de diferencia y tenían similitudes obvias. Los asesinatos de Tate fueron investigados por detectives de Hollywood, mientras que los asesinatos de LaBianca fueron investigados por detectives de Los Feliz. La falta de comunicación entre diferentes jurisdicciones retrasaría la investigación durante meses. Los asesinatos de Tate recibieron atención mediática masiva. Sharon Tate era una actriz conocida, casada con el aclamado director Roman Polanski. Las otras víctimas también eran parte de la élite de Hollywood. La brutalidad de los asesinatos, el hecho de que Tate estaba embarazada, la palabra pig escrita en sangre, todo creó un frenesí mediático. Surgieron teorías. ¿Fueron asesinatos relacionados con drogas? ¿Una secta satánica? ¿Asesinatos de contrato? La policía investigó cientos de pistas, pero inicialmente no pudieron hacer avances significativos. El caso se volvió frío hasta que llegó el avance de una fuente inesperada. En noviembre de 1969, Susan Atkins fue arrestada en un asalto no relacionado y encarcelada. En la cárcel, Atkins comenzó a alardear ante otras reclusas sobre los asesinatos de Tate. Le dijo a Virginia Graham, una compañera de celda, una historia casi increíble. Habló de un gato hermoso, llamado Charles Manson. Habló de asesinato, de encontrar a Sharon Tate en la cama, de los gritos fútiles de ayuda de su víctima, de probar la sangre de Tate. Atkins no expresó ningún remordimiento sobre los asesinatos. A través de una amiga reclusa de Graham, Ronnie Howard, la palabra de la asombrosa historia de Atkins pronto llegó a la policía de Los Ángeles. Al mismo tiempo, los detectives en el caso LaBianca entrevistaron a Al Springer, miembro del grupo de motociclistas Straight Satan que Manson había intentado reclutar en la familia. Springer le dijo a los detectives que Manson le había alardeado en agosto en el rancho Span, después de ofrecerle su elección entre las 18 o más chicas desnudas dispersas por el rancho, sobre eliminar a 5 personas. Cuando Springer dijo a los detectives que Manson había dicho que los asesinos de Tate escribieron algo en el refrigerador con sangre, algo sobre cerdos, los detectives supieron que podrían estar sobre algo. Tomó a otro miembro de los Straight Satans, Danny DeCarlo, mover decisivamente el enfoque de la investigación a Charles Manson. DeCarlo dijo a la policía que escuchó a un miembro de la familia Manson alardear: «Tenemos 5 cerditos», y que Manson le había preguntado qué usar para descomponer un cuerpo. El arresto y el juicio. Los miembros de la familia Manson fueron arrestados en varias oleadas. Watson huyó a Texas después de los asesinatos y no fue arrestado hasta noviembre. Krenwinkel fue encontrada cerca de la casa de su tía en Mobile, Alabama, el 1 de diciembre. Había ido a Alabama, diría mucho más tarde, porque temía que Manson la encontrara y la matara. Manson fue acusado formalmente de los asesinatos el 8 de diciembre de 1969. El fiscal que fue asignado al caso fue Vincent Bugliosi, un abogado brillante y ambicioso del fiscal del condado de Los Ángeles. Bugliosi se lanzó al caso, trabajando semanas de 100 horas durante casi 2 años entre la asignación y la sentencia. El objetivo principal de Bugliosi era asegurar una condena por asesinato en primer grado de Charles Manson. El desafío era que Manson no había matado personalmente a nadie. No estuvo presente en los asesinatos de Tate. Solo estuvo brevemente en la casa LaBianca antes de irse y dejar que otros cometieran los asesinatos. Bugliosi tendría que probar que Manson tenía dominio total sobre otros miembros de la familia y que los asesinatos fueron cometidos bajo sus órdenes. La clave del caso resultó ser Linda Kasabian.
A diferencia de los otros miembros de la familia, Kasabian no había participado directamente en los asesinatos. Había estado allí, había conducido el auto, pero no había apuñalado ni disparado a nadie. Cuando Manson le dijo que matara, respondió: «No soy tú, Charlie. No puedo matar a nadie». 3 días después de los asesinatos de la Bianca, Kasabian se escapó del rancho Spahn en un Nathan, auto prestado, y se dirigió a Taos, Nuevo México. Eventualmente regresó a California, donde fue arrestada. Los fiscales le ofrecieron inmunidad completa a cambio de su testimonio. Kasabian aceptó. El juicio comenzó el 15 de junio de 1970. Fue uno de los juicios más largos y caros en la historia estadounidense, durando más de 9 meses. Fue también uno de los más extraños. Manson y sus coacusadas convirtieron la sala del tribunal en un circo, interrumpiendo constantemente los procedimientos, cantando, gritando a los testigos e incluso atacando físicamente al juez en un punto. Cuando Manson se afeitó la cabeza y talló una X en su frente, que más tarde convertiría en una esvástica, las 3 mujeres acusadas hicieron lo mismo. Cuando apareció en la corte, a menudo hacía declaraciones extrañas y amenazantes. En un punto le dijo al alguacil: «Voy a hacer matar a Bugliosi y al juez». Conociendo el historial de Manson, los funcionarios no tomaron esto como una amenaza ociosa, y se asignó un guardaespaldas para acompañar a Bugliosi durante el resto del juicio. El 4 de agosto, a pesar de las precauciones tomadas por la corte, Manson mostró al jurado una primera plana del Los Angeles Times, cuyo titular era «Manson culpable, declara Nixon». Esta fue una referencia a una declaración hecha el día anterior, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, había deplorado lo que veía como la glamurización de Manson por los medios. El juez Charles Holder interrogó a los jurados, quienes afirmaron que el titular no los había influenciado. Durante el curso del juicio, miembros de la familia intentaron disuadir a testigos de testificar. El testigo de la fiscalía, Paul Watkins, fue amenazado y gravemente quemado en un incendio sospechoso en su camioneta. La ex miembro de la familia, Barbara Hoyt, quien había escuchado a Susan Atkins describir los asesinatos de Tate, acordó acompañar a otro miembro de la familia, Ruth Ann Moorhouse, a Hawái. Allí, Moorhouse supuestamente le dio una hamburguesa con varias dosis de LSD. Hoyt fue encontrada tirada en una acera de Honolulu, en un estupor semidrogado y llevada al hospital. Antes del incidente, Hoyt había sido un testigo reacio. Después del intento de silenciarla, su reticencia desapareció. Kasabian resultó ser un gran testigo, brutalmente franca y muy creíble. Dejó el estrado después de 18 días de testimonio. En su argumento final, Bugliosi dijo que Charles Manson envió desde los fuegos del infierno en el rancho Spahn 3 robots sin corazón y sedientos de sangre, y, desafortunadamente para él, un ser humano, la chica hippie Linda Kasabian. La familia Manson. La familia comenzó como un grupo pequeño de mujeres que siguieron a Manson desde San Francisco cuando viajaba en un autobús escolar pintado de negro. Entre las primeras estaban Mary Brunner, madre del hijo de Manson, Valentine Michael, Lynette Squeaky Fromm, quien más tarde intentaría asesinar al presidente Gerald Ford, y Patricia Krenwinkel, quien se convertiría en una de las asesinas en los crímenes Tate LaBianca. Eventualmente, la familia crecería a aproximadamente 100 miembros, aunque el núcleo duro nunca excedió 25 o 30 personas. En 1968, la familia se estableció en el Rancho Spahn, una antigua locación de películas del oeste en las colinas sobre el Valle de San Fernando. El rancho había sido usado para filmar cientos de westerns de televisión y películas B durante los años 50 y 60, pero ahora estaba mayormente abandonado. George Spahn, de 80 años y casi ciego, el dueño del rancho, permitió que la familia viviera allí a cambio de que cuidaran la propiedad y le proporcionaran compañía. En realidad, Manson había enviado a Lynette Fromm para seducir al anciano Spahn, y ella se convirtió en su compañera constante, incluso durmiendo con él,
asegurando que la familia pudiera quedarse. Otros miembros de la familia hacían tareas menores alrededor del rancho, pero principalmente pasaban sus días en lo que parecía una comunidad hippie típica, tocando música, consumiendo drogas, practicando amor libre. La vida en el rancho Spahn era una mezcla extraña de comunidad hippie e institución totalitaria. Superficialmente, parecía un paraíso contracultural. Los miembros caminaban desnudos, decoraban sus cuerpos con flores, compartían todo en común. Pero debajo de esta fachada, Manson ejercía control absoluto. Organizaba orgías sexuales cuidadosamente orquestadas, no por placer sino por poder y para romper inhibiciones. Usaba LSD de manera estratégica, administrándolo a nuevos reclutas para romper sus personalidades existentes y reconstruirlas según su visión. Realizaba largas sesiones de rap, donde predicaba durante horas, mezclando filosofía de la nueva era, interpretaciones del apocalipsis bíblico, teorías de conspiración y supremacismo blanco en un guiso ideológico confuso pero efectivo para aquellos bajo su influencia. Desarrolló un culto de personalidad donde él era el Mesías, el Cristo resucitado, el quinto ángel del Apocalipsis, el único que podía guiar a sus seguidores a través del Apocalipsis venidero. Los miembros de la familia lo llamaban Charlie, pero también se referían a él como el hombre, dándole un estatus casi divino. Manson era particularmente efectivo reclutando mujeres jóvenes vulnerables, muchas de ellas fugitivas o alejadas de sus familias. Les ofrecía algo que faltaba en sus vidas: aceptación incondicional, una sensación de pertenencia, una familia que las entendía. Una vez que estaban bajo su influencia, usaba una combinación de amor y miedo, recompensa y castigo, para mantener su control. Los miembros que desafiaban a Manson eran castigados, a veces sutilmente mediante ostracismo social dentro del grupo, a veces más directamente mediante humillación pública o amenazas de violencia. Aquellos que obedecían eran recompensados con elogios, atención y posiciones de estatus dentro de la jerarquía de la familia. Charles Tex Watson se unió a la familia en 1967 y rápidamente se convirtió en el hombre de confianza de Manson. Al Springer le dijo a la policía que Charlie y Tex son los cerebros allá afuera, en el rancho. Springer describió a Watson como justo como un estudiante universitario. Watson mantenía la boca cerrada y disfrutaba trabajando en buggies de dunas. Se convertiría en el principal asesino en los asesinatos Tate-LaBianca. Susan Atkins se unió a la familia después de conocer a Manson en Haight-Ashbury. Venía de un entorno difícil. Su madre había muerto de cáncer cuando Susan era adolescente y había estado viviendo en las calles. Manson le ofreció una familia, un propósito. Ella lo adoraba, llamándolo el hombre más hermoso que había conocido. Se convertiría en una de las asesinas de Sharon Tate y más tarde se jactaría de probar su sangre. Patricia Krenwinkel también vino de un entorno desafiante. Se sentía inadaptada, poco atractiva, no amada. Cuando conoció a Manson, él le dijo que era hermosa, que era perfecta tal como era. Dejó atrás su vida convencional y lo siguió, convirtiéndose en una de sus seguidoras más leales. Participaría en ambas noches de asesinatos, apuñalando a Abigail Folger y Rosemary LaBianca hasta la muerte. Leslie Van Houten era la más joven de los asesinos. Solo tenía 19 años cuando se unió a la familia. Había sido animadora y una estudiante prometedora antes de que su vida se descarrilara después de un aborto traumático cuando era adolescente. Buscando algo para llenar el vacío en su vida, encontró a la familia. Participaría en los asesinatos LaBianca, apuñalando a Rosemary múltiples veces. La profecía de Helter Skelter. Combinando ideas tomadas del álbum blanco de los Beatles y el libro del Apocalipsis de la Biblia, Manson desarrolló una profecía bizarra que llamó Helter Skelter, tomando el nombre de una canción de los Beatles en el álbum blanco. Según Manson, los Beatles estaban enviándole mensajes codificados a través de sus canciones. Blackbird se refería a los negros levantándose.
Piggies describía a la burguesía blanca que sería asesinada. Revolution 9 detallaba el apocalipsis venidero. Y Helter Skelter era el nombre de la guerra racial que estaba a punto de comenzar. Manson profetizó que los negros pronto se levantarían contra el establishment blanco en una guerra racial apocalíptica. Los negros ganarían, masacrando a la población blanca, pero entonces se darían cuenta de que no sabían cómo gobernarse a sí mismos. Se volverían hacia Manson, quien habría sobrevivido a Helter Skelter en una cúpula de placer subterránea que creía que existía debajo del Valle de la Muerte, para liderar la nación recién constituida. Manson y la familia emergerían como los nuevos gobernantes, con Manson eventualmente creciendo hasta un tamaño de 144.000 personas. Esta profecía mezclaba milenarismo apocalíptico, supremacismo blanco, teorías de conspiración sobre los Beatles y la propia megalomanía de Manson, en un paquete que, aunque absurdo para observadores externos, era profundamente convincente para aquellos bajo el hechizo de Manson. Manson predicaba Helter Skelter constantemente en el rancho Span, describiendo en detalle gráfico cómo se desarrollaría la guerra racial, cómo la familia sobreviviría en el desierto, cómo eventualmente emergerían para gobernar. Les dijo a sus seguidores que debían prepararse, que debían estar listos cuando llegara Helter Skelter. Pero cuando Helter Skelter no comenzó por sí solo, en el verano de 1969, Manson decidió que necesitaba darle un empujón. Enviaría a miembros de la familia en misiones asesinas diseñadas para parecer que habían sido cometidas por revolucionarios negros. Esto, creía, provocaría la retaliación blanca, que a su vez desencadenaría el levantamiento negro, iniciando así Helter Skelter. Los asesinatos de Tate LaBianca fueron diseñados específicamente para este propósito. Las palabras escritas en sangre en las escenas del crimen, Pig, Death to Pigs, Rise, Helter Skelter, pretendían hacer parecer que los asesinatos habían sido cometidos por radicales negros. Manson creía que esto iniciaría la guerra racial que había profetizado. Por supuesto, esta teoría no funcionó. Los asesinatos no iniciaron ninguna guerra racial. En cambio, llevaron a una de las investigaciones de asesinatos más intensas en la historia estadounidense y eventualmente a la captura y condena de Manson y sus seguidores. Vincent Bugliosi usó la teoría de Helter Skelter como el motivo en su procesamiento de Manson. Argumentó que Manson había ordenado los asesinatos específicamente para iniciar Helter Skelter. Esta teoría del motivo era esencial para el caso de Bugliosi, ya que explicaba por qué Manson ordenaría asesinatos aparentemente aleatorios de personas que no conocía. Sin embargo, la teoría de Helter Skelter como motivo ha sido desafiada a lo largo de los años. Algunos investigadores han argumentado que el motivo real era venganza contra Terry Melcher, el productor de discos que había rechazado a Manson. Otros han sugerido que los asesinatos fueron crímenes de imitación, destinados a exonerar a Bobby Beausoleil, un miembro de la familia que había sido arrestado por el asesinato de Gary Hinman y que Manson quería liberar. El propio Manson negó repetidamente que Helter Skelter fuera el motivo, aunque sus negaciones eran típicamente confusas y contradictorias. En varias entrevistas a lo largo de los años, ofreció diferentes explicaciones para los asesinatos, o afirmó que no había ordenado ningún asesinato en absoluto. El veredicto y la sentencia. El 25 de enero de 1971, después de deliberar durante una semana, el jurado regresó con su veredicto: culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en todos los cargos. Manson y las 3 mujeres fueron condenadas por los 7 asesinatos de Tate LaBianca. La fase de pena del juicio comenzó inmediatamente. A mitad de la fase de pena, Manson se afeitó la cabeza y recortó su barba en forma de tenedor. Le dijo a la prensa: «Soy el diablo, y el diablo siempre tiene una cabeza calva». Las acusadas femeninas también se afeitaron las cabezas, demostrando una vez más su dominio por Manson. El 29 de marzo de 1971, el jurado regresó con su recomendación: muerte. El 19 de abril de 1971,
El juez Older sentenció a los 4 a muerte. Watson, que había sido juzgado por separado, también fue sentenciado a muerte. Pero las sentencias de muerte nunca se llevarían a cabo. El 18 de febrero de 1972, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la ley de pena de muerte del Estado. Las sentencias de muerte de Manson, Atkins, Krenwinkel, Van Houten y Watson fueron conmutadas a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Goam. Las víctimas recordadas. Detrás de los titulares sensacionales y el circo mediático estaban personas reales cuyas vidas fueron brutalmente robadas. Cada una de las 7 víctimas de los asesinatos Tate LaBianca merece ser recordada como individuos, no simplemente como víctimas de Manson. Sharon Tate Polanski. De 26 años, estaba en la cúspide de lo que prometía ser una carrera cinematográfica brillante. Nacida en Dallas, Texas, en 1943, Sharon había crecido en una familia militar, mudándose frecuentemente mientras su padre, un oficial del ejército, era transferido a diferentes bases. Ganó concursos de belleza cuando era adolescente y fue descubierta por Hollywood en sus 20s. Su papel más conocido fue en la película de 1967 Valley of the Dolls, basada en la novela superventas de Jacqueline Susann. Aunque la película recibió críticas mixtas, el desempeño de Sharon fue notado, y estaba siendo considerada para papeles más importantes. En enero de 1968, se casó con el aclamado director de cine Roman Polanski, 11 años mayor que ella. Sharon era conocida por su amabilidad, su sentido del humor y su belleza natural. Los amigos la describían como alguien genuino, sin las pretensiones típicas de Hollywood. Estaba emocionada por convertirse en madre. El bebé que llevaba, un niño que hubiera sido nombrado Paul, debía nacer en solo 2 semanas. Roman estaba en Londres trabajando en su próxima película cuando ocurrieron los asesinatos. Quedó completamente destrozado por la pérdida de su esposa e hijo. Jay Sebring, de 35 años, era uno de los estilistas de cabello más famosos de Hollywood. Nacido Thomas John Coomer en Alabama, había servido en la Armada antes de mudarse a Los Ángeles para seguir una carrera en estilismo. Había sido el amante de Sharon Tate antes de su matrimonio con Polanski, y los dos habían permanecido como amigos cercanos. Sebring había revolucionado el cuidado del cabello para hombres en Hollywood, contando entre sus clientes a Steve McQueen, Warren Beatty y Frank Sinatra. Era un empresario exitoso con múltiples salones y su propia línea de productos para el cabello. Abigail Folger, de 25 años, era la heredera de la fortuna del café Folger. Nacida en una de las familias más prominentes de San Francisco, Abigail había asistido a Radcliffe College y había trabajado brevemente en el departamento de publicidad de una editorial en Nueva York. Se mudó a Los Ángeles en 1968, donde se involucró en trabajo de caridad, particularmente ayudando a comunidades desfavorecidas. Abigail era conocida por su compasión e intelecto. Hacía de voluntaria en centros comunitarios, apoyaba causas de derechos civiles y usaba su privilegio y riqueza para ayudar a otros. Estaba en una encrucijada en su vida, cuestionando qué hacer con su riqueza heredada y cómo vivir una vida significativa. Nunca tendría la oportunidad de encontrar esas respuestas. Wojciech Frykowski, de 32 años, era un aspirante a guionista de Polonia, que había sido amigo de Roman Polanski desde la infancia. Se había mudado a Los Ángeles en parte para estar cerca de Polanski y explorar oportunidades en la industria cinematográfica. Era el novio de Abigail Folger, y los dos habían estado viviendo temporalmente en la casa de Cielo Drive, mientras Polanski estaba fuera. Wojciech era conocido por su energía y entusiasmo. Organizaba fiestas, conocía a muchas personas en los círculos sociales de Hollywood y disfrutaba de la vida en California. Tenía planes de escribir guiones, de hacer sus propias películas, de construir una carrera en el cine. Todos esos sueños terminaron esa noche de agosto. Steven Parent, de 18 años,
fue asesinado simplemente porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Steven había crecido en El Monte, California, había asistido a Arroyo High School y trabajaba a tiempo parcial en un negocio de estéreos. Era un joven afable que amaba la electrónica y la tecnología. La noche del 9 de agosto, Steven había estado visitando a William Garretson, el cuidador que vivía en la casa de huéspedes en Cielo Drive. Steven había estado tratando de venderle a Garretson un reloj de radio. Cuando salió alrededor de las 12:10 de la mañana, se encontró con los asesinos que subían por el camino. Watson simplemente le disparó 4 veces. Steven no tenía conexión con Sharon Tate o cualquiera de las otras víctimas en la casa principal. Simplemente estaba en el lugar equivocado. Los padres de Steven quedaron devastados. Su hijo había sido un buen niño, trabajador, sin problemas con la ley. No consumía drogas, no estaba involucrado en nada ilícito. Simplemente había ido a visitar a alguien que conocía. Y murió por ello. Leno LaBianca. De 44 años, era ejecutivo de una cadena de supermercados en el sur de California. Había construido un negocio exitoso, proporcionando para su familia, viviendo el sueño americano. Era conocido como un hombre de negocios astuto pero justo, alguien que trataba bien a sus empleados. Rosemary LaBianca. De 38 años, era copropietaria de un negocio de vestidos exitoso. Tenía una hija de un matrimonio anterior y había sido casada con Leno durante 11 años. Los LaBianca eran pilares de su comunidad, activos en la iglesia y en organizaciones cívicas. La noche del 9 de agosto habían estado en Lake Isabella para las carreras de lanchas rápidas y estaban regresando a casa cuando Manson y sus seguidores decidieron atacar. Cada una de estas 7 personas tenía familia que los amaba, amigos que los valoraban, vidas que importaban. No eran solo extras en la historia de Charles Manson. Eran personas reales con pasados, presentes y futuros que fueron robados. El legado de los asesinatos. Manson. Los asesinatos de Tate LaBianca tuvieron un impacto profundo en Estados Unidos que se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. En su ensayo de 1979 The White Album, Joan Didion, que conocía a Tate y vivía cerca del sitio de los asesinatos, escribió: «Mucha gente que conozco cree que los 60 terminaron abruptamente con estos asesinatos». Los asesinatos profundamente sacudieron la percepción de Estados Unidos sobre sí mismo. La era de Acuario, el verano del amor, las flores en el cabello, todo parecía manchado de sangre. Los hippies, que habían sido vistos como mayormente inofensivos, aunque excéntricos, ahora eran vistos con sospecha. Si podían cometer asesinatos tan brutales, ¿qué más eran capaces? Hollywood fue particularmente afectado. Muchas celebridades contrataron guardaespaldas. Algunos se mudaron temporalmente de California. Se instalaron nuevos sistemas de seguridad en toda la ciudad. La sensación de invulnerabilidad, la creencia de que la fama y la riqueza podían protegerte de la violencia, había sido destrozada. Para las familias de las víctimas, el dolor nunca terminó. Roman Polanski quedó devastado por la pérdida de su esposa y su hijo no nacido. Nunca volvió a vivir en la casa de Cielo Drive. La familia Tate pasó décadas luchando por asegurarse de que los asesinos permanecieran en prisión, asistiendo a audiencias de libertad condicional y haciendo declaraciones sobre el impacto en las víctimas. Los asesinos mismos tuvieron destinos variados. Charles Manson cumplió 46 años en prisión, la mayoría, en una sección de máxima seguridad. Fue negada la libertad condicional 12 veces. Murió el 19 de noviembre de 2017, a la edad de 83 años, de complicaciones de cáncer de colon. Hasta el final, nunca mostró remordimiento genuino por los asesinatos. Susan Atkins cumplió 38 años en prisión. Se casó 2 veces mientras estaba encarcelada y afirmó haberse convertido en cristiana nacida de nuevo. Fue negada la libertad condicional 18 veces.
Murió en prisión el 24 de septiembre de 2009, de cáncer cerebral, a la edad de 61. Patricia Krenwinkel ha cumplido más de 50 años en prisión. Ha sido negada la libertad condicional 16 veces. Permanece encarcelada en el Instituto de Mujeres de California. Charles Watson también permanece encarcelado. Ha sido negado la libertad condicional 17 veces. Afirma haberse convertido en un cristiano nacido de nuevo mientras estaba en prisión y ha escrito varios libros sobre su conversión religiosa. Leslie Van Houten, quien participó solo en los asesinatos de LaBianca y tenía 21 años en el momento de los crímenes, fue finalmente liberada en libertad condicional el 11 de julio de 2023, después de ser negada 22 veces. Tenía 73 años. Reflexiones finales. El caso Manson continúa fascinando más de 50 años después. Se han escrito innumerables libros, se han hecho películas y documentales, se han grabado podcasts. El libro de Vincent Bugliosi, Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders, se convirtió en uno de los libros de true crime más vendidos de todos los tiempos. Pero más allá de la fascinación mórbida, el caso plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del mal, el poder de la manipulación y la vulnerabilidad de los jóvenes que buscan pertenencia. ¿Cómo pudo un exconvicto de baja estatura sin educación formal ejercer tal control sobre docenas de personas, haciendo que cometieran asesinatos en su nombre? ¿Qué hizo vulnerables a estas mujeres jóvenes a su manipulación? ¿Qué nos dice esto sobre la sociedad y la psicología humana? Los asesinatos también nos recuerdan el precio de la ingenuidad. La contracultura de los 60 predicaba amor, paz y confianza. Pero esa confianza podía ser explotada por depredadores. El movimiento hippie, con su rechazo de las normas sociales tradicionales y sus experimentos con drogas y sexualidad, creó oportunidades para que personas como Manson prosperaran. Hoy, más de medio siglo después, Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Steven Parent, Leno LaBianca y Rosemary LaBianca merecen ser recordados no como víctimas de Manson, sino como individuos que vivieron, amaron y fueron amados. Sus vidas importaron, sus muertes importaron, y la justicia, aunque llegó tarde y de manera imperfecta, finalmente prevaleció. Dale like y suscríbete a Sarella. Crímenes y castigos. Para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.